Hola, buenas tardes. Mi nombre es Azul y soy integrante del equipo número 5, a los cuales nos tocó el tema de Fondo de Amortización Anticipado. A continuación les explicaré lo más breve de lo que trata o significa este concepto. Bueno, un fondo de amortización es la cantidad de dinero que vamos ahorrando, juntando o acumulando con intereses y su utilidad principal es para problemas futuros o situaciones futuras en las que necesitamos una cantidad exacta de dinero, como por ejemplo el pago de utilidades de algún hospital, para crear algún ahorro de pensiones para la vejez, para cancelar alguna hipoteca, en fin. Este fondo se crea para situaciones futuras. Para el fondo de amortización anticipado se necesitan los siguientes elementos. Sabemos que M es igual a monto y como fin, este significa la cantidad de la suma de varios parciales de una cuenta. En esta ocasión, parciales adelantados al primer pago. Luego tenemos a R, que es igual a renta, que significa la cantidad, en esta ocasión cantidad adelantada, de distribución de capitales que se dispersen a lo largo de una partición temporal. Y por último, tenemos a la I, que significa interés, que quiere decir el ahorro de costos que uno obtiene. Esta vez es el ahorro de costos al pagar por adelantado. Les explicaré cómo es que sacamos o podemos sacar la cantidad de fondo. Para empezar, es necesario que determinemos inicialmente el valor de la renta o pago periódico que se destinará al fondo, despejando R de la fórmula. Es muy importante que tomemos en cuenta que en el caso de amortización de deudas por el método de anualidades constantes encontramos el pago periódico o renta despejando R de la fórmula de valor presente de una anualidad anticipada. En cambio, para los problemas de amortización, despejaremos R de la fórmula de monto o valor futuro de una anualidad anticipada. Fondo de amortización anticipada. Para comenzar con este tema debemos saber primero que nada el significado de fondo de amortización. Un fondo de amortización es una cantidad de dinero que se acumula con pagos periódicos que generan intereses, de tal manera que en cierto plazo se logra un monto previamente establecido. Como en las amortizaciones, en la constitución de fondos es útil hacer un cuadro o tabla que refleja la manera en la que crece el monto y varían los intereses cada vez que se hace un depósito. Las columnas que integran la tabla de un fondo de amortización son las siguientes. Número 1. El número de pago. Número 2. Valor de la renta. Número 3. Interés al fondo. Número 4. Total agregado al fondo. Y por último, el total en el fondo. Un fondo de amortización es la cantidad que se va acumulando mediante pagos periódicos que generan interés y que se utilizan precisamente para pagar una deuda a su vencimiento o para hacer frente a compromisos futuros. Se crean fondos de amortización para retirar emisiones de obligaciones a su vencimiento, para cancelar hipotecas, para proveer dinero para pensiones a la vejez o también para reemplazar activo desgastado. Cuando los pagos al fondo de amortización se hacen en intervalos regulares y por el mismo importe, la serie de contribuciones constituye una anualidad cierta, por lo que podemos afirmar categóricamente que un fondo de amortización es una de las muchas aplicaciones de las relaciones entre el valor presente, el monto, el plazo y el tipo de interés estudiados en las unidades anteriores. Las contribuciones a un fondo de amortización pueden también ser de importe irregular y pueden hacerse a intervalos irregulares, pero esos casos no forman una anualidad y no pueden calcularse de una manera tan simple cuando los pagos se hacen anualmente y se desea averiguar este pago al fondo de amortización. Tenemos una anualidad cierta en la que el problema consiste en hallar el importe del pago anual. Dependiendo del fin que se persigue en la creación de un fondo, es la clasificación a la que pertenece, tal como fondo de ahorro, fondo de jubilación, fondo de reserva, fondo vacacional, etc. A continuación, explicaré qué es una amortización anticipada. Para empezar, debemos saber primero que nada el significado de amortización anticipada. Una amortización anticipada
Es un pago realizado previamente al vencimiento de un contrato, cuyo fin es adelantar total o parcialmente el pago final obligado o previamente contraído. Hablamos de amortizaciones anticipadas como pagos concluyentes de modo anticipado de algún compromiso de pago o compra contraídos en el pasado. Habitualmente, estas operaciones se realizan con un calendario de pagos o vencimiento previamente convenidos entre las partes participantes. Su significado variaría dependiendo del ámbito en el que se refiera, ya sea en el ámbito económico, empresarial, financiero, deuda pública, banca o comercio, pero nos centraremos en el área financiera. En el caso de los activos financieros, la práctica de las amortizaciones anticipadas es bastante habitual, ya que suponen un mecanismo útil a la hora de pagar con anterioridad y ceder a un tercero el producto contratado. Lo mismo ocurre si lo que se busca es su cancelación. Al ser instrumentos financieros negociables, préstamos hipotecarios sobre inmuebles, pagarés, letras del tesoro, pueden ser mercantilizados y vendidos con las condiciones pendientes y pactadas en la contratación o compra inicial. Independientemente del ámbito del que hablemos, toda amortización realizada de modo anticipado comparte una serie de rasgos característicos a señalar. 1. Puede suponer un pago tanto parcial como total antes del vencimiento de contrato. 2. En caso de préstamos o inversiones financieras, a la hora de asumir el pago anticipado es necesario tener en cuenta el volumen de interés generados a dicha fecha, en que deben compensarse de igual modo. 3. En casos como el anterior en el que se establece un pago de base e intereses, cualquier pago anticipado o amortización supone que la base a devolver sea modificada y, por lo tanto, varíe al tiempo y el volumen de intereses a pagar en el futuro. 4. Estos pagos anticipados tienen consecuencias como el cambio de la fecha de vencimiento o la disminución de cuotas pendientes hasta vencimiento. Normalmente el cliente o poseedor del bien eligen entre ambas alternativas. Esta práctica es muy habitual en la devolución de préstamos hipotecarios o créditos personales. A menudo una amortización anticipada es convenida mutuamente entre clientes y proveedor o prestatario y prestamista. De esta forma se convienen distintos detalles contractuales y las condiciones fijadas para el pago final estipulado. En ocasiones existen cláusulas o puntos contractuales que desincentivan la realización de pagos anticipados. Esto se hace en forma de aplicación de comisiones por pago anticipado, habitualmente como medida de protección de la entidad financiera o el banco sobre sus propios intereses. Una de las diferencias principales entre amortización y fondo de amortización es que en la amortización la deuda se va pagando con cada pago que se realice, mientras que en el fondo se cancela a su beneficio. En resumen, el concepto de fondo de amortización es lo contrario del de amortización, ya que en este se hace referencia a una cantidad o deuda a pagar a futuro, para lo cual se van acumulando los depósitos periódicos con objeto de tener una fecha futura la cantidad necesaria. Ahora procederemos a resolver ejercicios del tema ya mencionado. Para esto voy a explicarles de dónde sacamos la fórmula. Para esto usamos la misma fórmula de anualidades simples, las cuales de aquí se deriva el tema de inmediatas anticipadas, y obtenemos esta fórmula que es la fórmula del monto, que ya todos conocemos. Entonces, una vez teniendo esta fórmula, despejas correctamente y obtienes esta fórmula, que es la de renta de este tema. Entonces, esta es la fórmula más importante que ocupamos para resolver los ejercicios. Aunque, eso sí, investigando un poco más, nos damos cuenta que también existe otra fórmula, pero es exactamente
el mismo, o sea, el resultado da igual, así que ustedes no se preocupen por eso, la cual es esta que les estoy mostrando, y esta es la que ocupamos en este caso para resolver los ejercicios. Entonces, ahora sí, tenemos este primer problema. Dice, un comerciante debe pagar 3 millones dentro de 4 años. Para reunir esta cantidad, decide formar un fondo de una institución financiera que le paga 22% de interés anual, si los depósitos se hacen al inicio de cada año. Entonces, para facilitar las cosas, hacemos un pequeño cuadro donde tenemos los datos, deuda, interés y número de depósitos. Y obviamente le ponemos pues el valor de cada una. Y para eso, entonces ahora sí ya podemos usar la fórmula de renta. Entonces, colocamos la fórmula que les mencionaba. Ponemos la deuda, que son 3 millones, la vamos a dividir sobre y vamos a hacer toda esta operación que les estoy marcando. Ok. Donde tenemos 1, donde primero hacemos 1 más el interés por 1 más el interés elevado al número de depósitos. Y esto le restamos 1. Entonces, una vez que esto lo dividimos otra vez entre el interés. Entonces, una vez hecho únicamente este proceso, ahora sí, lo multiplicamos por este que les estoy diciendo de 1 más los intereses y luego simplemente el número que nos dio aquí, el valor, lo dividimos entre la deuda, que son 3 millones, y ya nos dará el resultado que son este valor. Ok, entonces una vez que obtenimos la renta, ahora sí hacemos nuestra tablita, donde en las columnas tenemos número de depósitos, importe de depósito, intereses, total que se suma al fondo y el saldo. El número de depósito obviamente vas a ir poniendo en cada fila los números 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente, hasta que llegues al número de depósitos necesarios. Ok, en el caso del importe vas a poner obviamente lo que te dio la renta. Siempre va a ser así. Siempre vas a poner el mismo y el mismo. En el interés, aquí es donde vas a poner multiplicar interés. O sea, se punto 22 por el importe o la renta. Y ya una vez esto, ahora lo que haces es en la siguiente, vas a sumar los intereses más el importe. Y entonces esta misma cantidad va a ser el saldo, el primer saldo. Ahora, en el caso del segundo interés, lo que vas a hacer, vas a multiplicar el interés por el saldo del primero. Y entonces, una vez hecho eso, lo vas a sumar al interés del primero. ¿Ok? Siempre va a ser del primero. Luego, en la total del suma, vas a precisamente sumar el interés más el importe. Entonces, en el caso del saldo, ahora vas a sumar el saldo anterior con lo que te dio en la suma. Y prácticamente eso es lo que se hace. Por ejemplo, aquí en el tercero, igual los intereses por el saldo anterior más los intereses del primero. Luego aquí igual pues suma los intereses más el importe. Y en el saldo, pues justamente el saldo anterior con el que te está dando en ese momento. Y entonces al final nos debe de dar lo que es la deuda, bueno, la suma que debe de dar, que en este caso son los 3 millones. Eso significa que lo estamos haciendo bien, que el ejercicio está bien hecho. Para que quede más claro, vamos a resolver otro ejercicio. Dice, Juan Carlos debe pagar 23,000, para lo cual hace inversiones durante 3 trimestres, con un interés de 5% anual capitalizable trimestralmente. Ok, entonces volvemos otra vez a hacer nuestra tablita, como ya mencioné en el caso anterior, con la deuda, el interés, que aquí tengo que hacer un paréntesis. El interés en este caso nos dice anual capitalizable. Entonces recuerden que cuando es capitalizable se debe de hacer una operación extra. En este caso estamos hablando de trimestres. Y recuerden que los intereses deben de ir al mismo tiempo o estar
en el mismo periodo que los depósitos. En ese caso, estamos manejando los trimestres. Entonces, aquí lo que vamos a hacer para que no haya problemas, vamos a dividir 0.05 sobre 4. 4 son el número de trimestres que hay en un año. Entonces, ahora sí, ya hacemos esta operación y por eso es que nos da esta cantidad. Y ya ponemos el número de depósitos, que son 3 trimestres, porque están en el mismo periodo, estamos manejando trimestres, recuérdenlo. Y ahora sí, hacemos la operación de la renta. Y ya, entonces ahora sí, ya volvemos a nuestra tablita, que en este caso le ponemos 3 filas, porque son 3 depósitos, recuérdenlo. Y ya en el importe, como ya mencioné, la renta, los intereses, pues es el interés por el importe. En la suma, pues es la suma de estos dos. Y el saldo, en este caso, como es el primero, obviamente es el mismo. En el segundo, el interés, pues aquí es interés por el saldo anterior más los intereses del primero, ¿ok? Recuérdelo, los intereses del primero. Esto siempre va a ser así. Y ya, obviamente, aquí se hace lo mismo que en todos los casos de sumar los intereses más el importe del segundo. Y ya aquí en este caso es el saldo anterior con la suma que te está dando. Y al final nos debe de dar la cantidad que la persona debe de dar precisamente, que en este caso son 23,000. Entonces el ejercicio es correcto. Espero que esto les haya quedado muy claro y que lo puedan comprender y aplicar para sus vidas. Para concluir, se puede decir que el fondo de amortización es muy importante para llevar nuestra situación financiera, ya que la cantidad que se va acumulando periódicamente nos es de mucha ayuda para pagar una deuda a su vencimiento o para hacer frente a compromisos futuros. Además, puede ayudar a calcular los gastos y reparaciones planificadas. Se utiliza para pagar los gastos grandes que se han programado con el tiempo y requieren de un ahorro especial. Como parte final, seguirían los créditos. Nosotros somos del equipo 5 y ha sido todo por nuestra parte.